Buenos días. Muchas gracias por atendernos, que hay muchas cosas que comentar. Gracias a Porque ustedes por su invitación. hay muchas cosas que comentar, ¿no? Porque la sesión del Congreso ayer empezó fuerte. Bueno, la sesión del Congreso ayer lo que evidenció es que Sánchez está incapacitado para gobernar. Esa ficticia mayoría progresista de la que él hablaba y que no fue más que, en fin, un entente de pillos para hacerle presidente del gobierno y cada uno de esos pillos ir sacando la tajada correspondiente a costa, como es obvio, del interés superior de España, pues que eso se ha quebrado. Sánchez ya no puede gobernar y, por tanto, Sánchez debería someterse a la cuestión de confianza o directamente disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, por cierto, otros también, el Partido Popular, el señor Feijóo, debería dejarse de cálculos sobre si los números dan o no dan para presentar una moción de censura y hacer lo que hizo en su momento Vox, que presentó 2 mociones de censura como gesto político, ético y patriótico ante la realidad dificilísima, tremenda que estaba viviendo España. Eso, con el paso de los meses, se ha deteriorado aún más. Estamos en una situación absolutamente insostenible y sería hora también de que el señor Feijóo asumiera su obligación y, como gesto patriótico, como gesto democrático y como gesto ético, presentara esa moción de confianza, esa moción de censura, perdón, y luego ya los números dirán y la responsabilidad será de otros. Vox ha dicho que si se presenta esa moción de censura y esa moción de censura no tiene más compromiso que de triunfar la convocatoria inmediata de elecciones sin ningún tipo de cesión a ninguna fuerza separatista, Vox la apoyaría. Es que no se termina de atrever, ¿no? El señor Feijóo no se termina de atrever ahí. Es que la excusa es que los números no dan es tan patética como aquello de decir que Mazón estaba noqueado. Mazón lo ha hecho mal, lo hizo mal, pero vamos, que tú mismo, tu presidente, digas que, en fin, que estaba noqueado. Sí. Son las cosas de Feijóo, y desde luego en el momento en el que está viviendo España, con un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara, con un gobierno que no puede gobernar, que no puede presentar presupuestos, que está acosado por la corrupción que afecta al gobierno mismo, al partido, al entorno del presidente del gobierno, a su mujer y a su hermano. Con un gobierno en esas circunstancias, aquí no caben cálculos de decir, no, es que no presento la moción de censura porque los números no dan. Usted cumpla con su deber constitucional, patriótico, político, ético, presente esa moción de censura. Y luego ya son los demás grupos parlamentarios los que tienen la responsabilidad de decidir si votan a favor de esa moción de censura para que haya inmediatamente elecciones y el pueblo español pueda libremente decidir en las urnas, o si siguen siendo cómplices de esta política forajida de Sánchez y sus secuaces. Pero el deber ineludible, tal y como están las cosas en España, del Partido Popular y del señor Feijóo, es presentar esa moción de censura. Y no hacerlo es ser cómplice indirecto de todos los desmanes de Sánchez y su banda. Ignacio, le quería preguntar por este decreto que querían colar a los españoles en el día de ayer, porque yo quería que usted lo desgranase, ¿no? Este decreto ómnibus, que vamos, había un mogollón de medidas dentro de un mismo decreto y entre ellas había como la del transporte público, y también había la de la Dana, pero había otras que no iban a beneficiar a los españoles. Pues son las trampas de siempre de este gobierno, que se escuda en invocar intereses superiores para, en realidad, lo que hace es tratar de mantener sus enjuagues con otros. Si el gobierno quiere en serio plantear el asunto de las pensiones, presente un decreto exclusivamente referido a eso. Claro. Si quiere plantear en serio el asunto del transporte público, presente un decreto referido exclusivamente a eso. Y entonces el debate y la posición de los grupos pues puede ser otra. Ahora, cuando hace un decreto llamado ómnibus, en el que mete como
apantalla como excusa las pensiones, la gratuidad del transporte público de cercanías, pero luego mete lo que, en fin, lo que al gobierno le interesa de verdad en función de sus pactos, que es, por ejemplo, regalarle al PNV en la sede del Instituto de Cervantes en París, en la avenida Marceau de París, en fin, un pisazo, un edificio de aquí te espero, regalárselo. Y además no solamente regalárselo, sino que durante los próximos 5 años el gobierno español siga pagando el alquiler de ese edificio a razón de 1 millón de euros al año, solo por contentar amarrar los votos del PNV en el Congreso, o de tapadillo detrás de todas estas cuestiones que afectan a las pensiones o al transporte público gratuito. Mete una subvención de casi 5 millones de euros para atender las necesidades de la inmigración ilegal en Ceuta, pues entonces se está jugando a lo que se está jugando. Es decir, se le está haciendo trampas a los españoles. Y por eso, frente a esas actitudes, lo que hay que decir es, como dijo Vox, no. No. Si usted quiere, gobierno, hablar de pensiones en serio, presente. Lo puede hacer mañana mismo. En el próximo Congreso de Ministros puede aprobar y remitir a la Cámara un decreto relativo exclusivamente a las pensiones, y puede hacerlo lo mismo con un decreto relativo exclusivamente al transporte público. Ahora, no vaya mezclando cuestiones que son de interés general con cuestiones tramposas que son de interés particular del gobierno y que además son contrarias al interés superior de España. Así es, y es que además aprovechaba el señor ministro Bolaños ayer en una declaración que hizo también, ¿no? Jugar con ese chantaje de que si votan en contra no queréis ayudar a los valencianos, y bueno, ya sabemos cómo es eso. Esta es la historia de siempre. ¿Cómo va a hablar de ayudar a los valencianos un gobierno como este, que desde el mismo 29 de octubre, por puro cálculo político, decidió abstraerse de una catástrofe de proporciones incalculables, de dimensión nacional, y dedicarse a verlas reír? Bueno, pues la consecuencia es lo que pasó en Paiporta en su momento, y lo que está pasando esta misma mañana con una presencia de Sánchez 80 y tantos días después de la catástrofe, una presencia de Sánchez blindada en la delegación del gobierno, tomada policialmente los aledaños de la delegación del gobierno para que allí no se acerque ni un pajarito, y desde luego volviendo a ser, como está siendo, absolutamente rácano en materia de ayudas económicas directas a los afectados, y no tramposas, no créditos, no avales, no sumar como ayudas del gobierno lo que son fondos provenientes del consorcio de otras entidades. No, este es el problema. El problema en este momento que tiene, el principal problema de España es que tiene un gobierno miserable, un gobierno que no atiende al interés general de los españoles, y especialmente de los españoles que más lo necesitan porque están en una situación de mayor debilidad social o económica, o afectados por una terrible catástrofe como fue la gota fría en Valencia, y que solamente juega a su propio cálculo. La miserabilidad, la vileza de este gobierno es lo que determina la urgencia principalísima de que democráticamente, a través de los instrumentos constitucionales y democráticos, se ponga fin a este gobierno. El primer instrumento constitucional es la moción de censura, para poder ir al gran instrumento constitucional y democrático que son las elecciones libres. Ha vuelto Pedro Sánchez, como decía usted, y como hemos dicho aquí al principio del programa, 81 días después, y se ha montado todo ese despliegue policial. Ha habido cruce de griterío de dos bandos, de unos que apoyaban a Pedro Sánchez y otros que iban en contra de él y exigían su dimisión. ¿Cómo califica esta visita después de tanto tiempo, y lo que imagino que habrá venido a anunciar algo, digo yo, ¿no? No, yo creo que ha venido exclusivamente en la secuencia de lo que está haciendo, y es asistir a los eventos internos del Partido Socialista en todas las regiones, los sucesivos congresos, para amarrar el sanchismo interno del partido y para que no se le desboque nadie. Y claro, previamente a eso tenía que
en fin, crearse la coartada de que había estado antes de un acto interno del Partido Socialista en Valencia. Pero claro, si estar en Valencia, vuelvo a insistir, es tomar policialmente los alrededores de la delegación del gobierno, no pisar las zonas afectadas y encerrarse en ese magnífico edificio Fortaleza, histórico Fortaleza, que es la delegación del gobierno, y que no se le acerque ningún pajarito y no escuchar la voz de la calle, pues eso lo único que acredita es que este presidente del gobierno ni en Valencia, ni en Cuenca, ni en Albacete, ni en La Coruña puede pisar la calle, porque la calle está frente a Sánchez. Y a los municipios, en la agenda que hemos consultado aquí esta mañana que tenía preparada, iba a ir a Bétera ahora a las 3 de la tarde, pero no había nada señalado de visita a los municipios afectados ni nada por el estilo. A Bétera a las 3 de la tarde me imagino que irá a la base militar. Sí, sí, sí. Porque claro, ¿qué va a hacer en Bétera? Bétera, afortunadamente para Bétera, pues no es un municipio afectado por la catástrofe de una manera directa y brutal, como han sido todos los de la zona del Horta Sur. O sea que me imagino que del encerramiento en la delegación del gobierno irá al encerramiento de una base militar en donde evidentemente nadie le va a decir esta boca es mía. Totalmente. Ignacio, le quería preguntar, porque después de estos últimos días que hay mucho lío entre el Partido Socialista y el Partido Popular, al final, como hemos hablado alguna vez de tema de encuestas, Vox es el que va subiendo un poco en silencio, ¿no? Sin hacer mucho ruido y con el trabajo que hay detrás. Bueno, nosotros ya he dicho yo muchas veces que no fiamos en encuestas, ni cuando las encuestas dicen que, en fin, que desaparecemos y después resulta que nuestros resultados pues son, en fin, estimables, ni cuando, como ahora, las encuestas dicen que el único partido que realmente sube y sube de forma constante, crecida y directa es Vox. Nos dedicamos a tratar de cumplir siempre con nuestro deber, a trabajar, como hemos hecho en relación con la catástrofe que ha sufrido Valencia, a trabajar con eficacia, pero con discreción, sin buscar fotografías, sin tratar de buscar rendimiento político partidista, y hablando siempre claro. Es decir, los españoles saben que hay una formación política, que es Vox, que habla claro, que tiene principios y valores, que no negocia con esos principios y valores, y que está en defensa del interés superior de España y del interés de los españoles, está en una situación clara, firme e inequívoca de oposición a este gobierno, de oposición en el Parlamento, en las instituciones, en la calle y en los tribunales, porque nosotros tenemos al gobierno en los tribunales como consecuencia de la Dana. Nosotros tenemos al gobierno en los tribunales como consecuencia del caso Begoña Gómez. Tenemos al gobierno en los tribunales como consecuencia de la historia del hermanito de Sánchez. Tenemos al gobierno en los tribunales como consecuencia del asunto del fiscal general. Tenemos al gobierno en los tribunales como consecuencia del caso Koldo Ábalos Aldama. Y así suma y sigue. Es decir, nosotros estamos en primera, y me atrevería a decir casi única línea, dados los titubeos, dudas y enjuagues del Partido Popular, en la oposición a este gobierno. Y desde luego yo creo que eso los españoles lo aprecian y lo están apreciando cada vez más, especialmente los españoles que viven en una situación social y económica más difícil. Esa es la realidad. Cuando el gobierno le dice a quienes viven en los barrios más humildes que esto de que la inmigración ilegal genera delincuencia es mentira, y ellos están viendo que esa es la realidad que padecen día a día en sus barrios, y la única fuerza política que dice con claridad, oiga, la inmigración ilegal genera delincuencia, es Vox, pues entonces el ciudadano toma nota y obra en consecuencia. Cuando le preguntan, ¿usted en las próximas elecciones a quién va a votar? Dice, voy a votar a Vox. Totalmente, es que al final es la que parece la solución, más que nada porque hay mucho lío, porque vemos diariamente noticias y declaraciones de Feijóo, luego vemos respuesta de los ministros y de Sánchez. ¿Es posible lo que ha pasado hoy mismo en el Parlamento Europeo? Esta misma mañana. Cuénteme. Que la alianza entre
los socialistas y el Partido Popular haya impedido que el Parlamento Europeo reconozca como legítimo presidente de Venezuela Edmundo González? Es que es inaudito, es absolutamente inaudito, mientras que el Partido Popular en esta cuestión, aquí en el Parlamento español, dice otra cosa. Oiga, no, es que la política es coherencia, y la coherencia se tiene cuando se tienen principios y valores que son innegociables, y eso permite que desde el más pequeño, el grupo municipal de un partido del pueblo más pequeño, pasando por las instituciones provinciales, las regionales, las nacionales y finalmente europea, ese partido diga lo mismo. Y el único partido que en este momento, desde el pueblo más pequeño hasta Bruselas, pasando por las comunidades autónomas y pasando por el Parlamento Nacional, dice lo mismo, es Vox. Y eso, claro, al final la gente toma nota de ello y actúa en consecuencia, máxime cuando estamos viviendo la situación terrible que estamos viviendo en España con un gobierno que no es un gobierno que está simplemente atrincherado en la permanencia en el poder, tratando de resistir a toda costa. Ahora, atacando, insultando a los jueces, porque los jueces cumplen con su obligación en un Estado de Derecho, que es investigar las causas que se les someten. Lo que pasa es que esas causas están afectando a la corrupción, como decía antes, de la familia del presidente del gobierno, del partido del presidente del gobierno y del gobierno del presidente del gobierno. O reformas como esta que anunciaban anteayer de la justicia el ministro Bolaños, en virtud de la cual se pretende poco menos que crear una especie de cuerpo a dedo de jueces y fiscales, sujetos a la disciplina y a la selección del gobierno para tenerlos cautivos, sometidos y a las órdenes de ese poder ejecutivo, rompiendo, como está rompiendo este gobierno, un principio básico de una sociedad democrática, que es la separación de poderes y especialmente la independencia del poder judicial. Es que es muy grave lo que está ocurriendo en España. Cuando el gobierno se va ahora, cuando está presidente del gobierno estos 2 días, hasta esta semana, en Davos, en el Foro Económico Mundial, diciendo que España es la mejor economía del mundo, y resulta que los alquileres están disparados, que es imposible comprar o acceder a una vivienda, que la cesta de la compra se ha multiplicado en el coste para el ciudadano de una manera exponencial, entre otras cosas, porque no hay una relación entre el incremento de precios como consecuencia no solamente de la carestía del producto en sí que se pone finalmente en tienda, sino también de la tajada que saca el Estado con el incremento del IVA, etcétera, etcétera. Cuando todo eso sucede, cuando el ciudadano oye un discurso oficial que dice: vive usted estupendamente, aquí se vive estupendamente, pero el ciudadano en su economía doméstica sabe lo dificilísimo que le resulta llegar a fin de mes. Cuando hoy se está creando una nueva pobreza, que es la pobreza de aquellos ciudadanos que sí tienen empleo, que trabajan, pero que con el salario que perciben no pueden llegar a fin de mes. Cuando el triunfalismo del discurso oficial, el falso, el hipócrita, el cínico triunfalismo del discurso oficial, contrasta con la dificultad diaria que tenemos millones y millones de españoles para poder salir adelante, pues entonces esos millones y millones de españoles dicen: aquí la única alternativa clara para cambiar las cosas que queda es Vox, y yo en las próximas elecciones voy a votar a Vox, aunque no le haya votado nunca, aunque solo sea por el beneficio de la duda, porque son los únicos que no han gobernado y son los únicos que en este momento están diciendo las cosas claras y plantando cara al desastre de esta banda que son Sánchez y sus secuaces. Ignacio, lo último que le quería comentar en estos escasos 2 minutos que nos quedan es que yo creo que reflexionando sobre lo que acaba de decir, yo creo que es imposible o es bastante impensable por mi parte creer que hay personas que se siguen creyendo este discurso, ¿no? De que la economía va como un cohete, viendo que al final la vida de uno mismo, incluso teniendo un trabajo, como decía, ¿no? Es más cara la cesta de la compra, te dejas cada vez más dinero al mes, el alquiler no paran de subir y es casi impensable acceder a una vivienda hoy en día. Entonces yo creo que ese discurso va calando cada vez menos. Quiero pensarlo. Pues ese discurso va calando cada vez menos y solo se lo creen aquellos
que viven paniaguados de ese discurso, sea en la política o sea en los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Ignacio Gil Lázaro, el presidente de Vox en Valencia, que hemos dado un repasito por toda la actualidad política. Después de este día festivo aquí en Valencia, de San Vicente Mártir, pues aquí hemos estado un ratito hablando con usted y actualizando un poco la política de este país, que siempre da que hablar. Para mí un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Un abrazo.